Bien, en este ejercicio vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior por el método del triángulo. Bien, vemos que aquí actúa esta fuerza, esta tensión. Por acá notamos que hay otra fuerza que es el peso. Y luego aquí esta reacción de la barra. Bien, llevemos cada una de ellas entonces aquí. Bien, esto un poquito más acá me parece que era. Listo. Y entre ellas son perpendiculares porque aquí tienes 37 y 53. Y finalmente nos faltaría el peso. Si es que está en equilibrio, entonces debería cerrar el triángulo. Bien, como bien sabemos, aquí es 90 grados porque este ángulo es de 37 y este es de 53. Dato del problema es de 150 newtons. 150 newtons. Bien, pero también notamos que a 37 se opone 3K por ser un triángulo notable, a 53 4K y la hipotenusa vendría a ser 5K. Bien, entonces de aquí obtendríamos de que K vale 30 newtons. K es igual a 30 newtons. Entonces, simplemente este que vamos a llamarle T1, a esta tensión o a esa reacción de la barra R vamos a llamarle, tendríamos lo siguiente, que T1 sería igual a 4K, que es igual a 4 por 30, y eso es igual a 120 newtons. R es igual a 3K, que es 3 por 30, y eso es igual a 90 newtons. Y ya tenemos cada una de las fuerzas. Bien. Siguiente ejercicio dice: en cada uno de los casos siguientes determine la tensión de la cuerda y la compresión de la barra si el sistema permanece en equilibrio. Bien, aquí también podemos utilizar entonces la técnica de las tres fuerzas. Bien, aquí notamos que aquí hay una tensión, luego también aparece un peso, y también notamos que aparece esta reacción de esta barra, ¿no? Como la quieren comprimir de la misma magnitud, reacciona entonces la barra. Bien, vamos entonces a trabajar ellas. Bien, esta tensión, mi peso, estamos asumiendo aquí que están las tres fuerzas. Bien, entonces vamos a colocarle los valores. Entonces esta ya sabemos que es mi tensión, esta es la reacción de la barra y este es el peso, que en este caso es 240 newtons. Adicional acá me da que esto vale 74 grados. Bien, como bien sabemos, en el triángulo, si acá forma 90 grados,
este sería el ángulo de 16, por lo tanto a 16 se opone como 7K, a 74 se opone como 24K, y la hipotenusa tendría el valor de 25K, en este caso la tensión. Bien, de aquí podemos notar que K sería igual a 240 newton, y este 24 que pasa dividiendo haría que mi K valiera 10 newtons. Entonces mi T no sería otra cosa que 25K. 25 por 10 newtons, eso hace 250 newtons. 250 newtons. Y mi R, que es igual a 7K, y K vale 10 newtons, eso haría 70 newtons. 70 newtons. Bien, vamos a aprovechar entonces, por acá me parece que hay un ejercicio más. Bien, aquí ya tenemos otro tipo de ejercicios donde me pide calcula el valor de las reacciones normales de la superficie de lisa. Si es lisa, la reacción es perpendicular a la superficie. Bien, nuevamente notamos que aquí aparecen tres fuerzas, y esas son las que voy a dibujar a continuación. Primero la reacción perpendicular a esta pared, de esta superficie, de esta pared. Luego la reacción de este plano inclinado, también perpendicular. A ver, vamos a verlo un poquito más. A ver, ahí está. Y luego también aparece el peso, ¿no? El peso de esta del cilindro o de la esfera. Bien, y me dan de dato que ese peso es de 240 kilogramos. Bien, imagino que me dan kilogramos fuerza, entonces no tengo que multiplicarle eh, por la gravedad. Bien, vamos entonces de la misma forma a trabajar. Esto vamos a llamarle R1, a este es R2 y esto es mi peso. Bien, vamos a llevarlo entonces. Entonces, R1 está aquí. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Ahí está R1. R2 el peso. Está aquí. Vamos a seleccionarlo. Ya. Listo. Bien, acá está el peso. Y acá está R2. La vamos a mover para acá. Listo. Muy bien, ahí está. Bueno, como está en equilibrio, debería cerrar el triángulo. Bien, entonces este es R1, este es mi peso y esto es R2. Bien, ¿qué noto? Que si este ángulo es de 53, este angulito que voy a colorear acá, este angulito que está acá, ese tiene que ser de 37. Vamos a llevarlo por ahí. Ese angulito es de 37. De manera que yo noto que R2 con la horizontal forma 37. Entonces vamos a trazar por acá una horizontal. Y lo mismo, sabríamos que este sería 37. Eso sería 37. Por lo que este ángulo que está acá tendría que ser 53. Bien. Listo. Ahora, ¿qué notamos? Que R1 con el peso forma 90 grados.
Entonces este ángulo tiene que ser 37. A 37 se opone como 3K. A 53 se opone 4K. Y la hipotenusa, que en este caso sería R2, tendría que ser 5K. ¿Qué dato tenemos? El peso. El peso es 240 kilogramos. Y eso equivale a 3K. Por lo tanto, K me daría 240 entre 3, 80 kilogramos. Bien, entonces R1 sería 4 por 80 kilogramos, eso es 320 kilogramos. R2, 5K, o sea, sería 5 por 80, eso es 400 kilogramos. Bien, ya tendría cada una de las fuerzas y su magnitud. Bien, vamos aquí. Tengo una fuerza que actúa con un módulo de 60 raíz de 3 newtons. Bien, ya tengo una fuerza. También veo que va a aparecer otras 3 fuerzas más. Entonces ya no puedo utilizar el del triángulo. Lo podría también si es que hago la suma, que vamos a hacerlo a continuación. Veamos. A ver, aquí sabemos que es como es liso, entonces aparece perpendicular a la superficie. Luego, la reacción de esta superficie. Ahí. Muy bien, vamos a moverlo un poquito. Ahí está, aquí, ahí está. Luego aparece el peso. El peso, vamos a moverlo un poquito para acá. Ahí está. Bien, noto entonces que aparecen 4 fuerzas. ¿Sí? Bien. Lo que podríamos hacer es descomponerlo. ¿Cierto? Porque nosotros tendríamos aquí que si es perpendicular al plano, esto sería 60 grados. Y esta fuerza, si acá es 60 grados, acá es 90, es perpendicular, esto tendría que ser 30 grados. Entonces ya podría descomponer esta fuerza en el eje X y Y. Este peso está en el eje Y. Esta reacción R1 estaría en el eje Y. Y la única que habría que descomponer sería R2 porque esta fuerza estaría en el eje X. Esa es una forma. Y la otra forma es cómo lo vamos a trabajar, que es la siguiente. Como R1 y este peso tienen el mismo sentido, la misma dirección, podemos hacer una suma de vectores. Así. Una suma de vectores. Bien. Luego noto también que viene la fuerza F. Aquí está la fuerza F. Y finalmente veo que aparece la reacción R2. Muy bien, ahí apareció la reacción R2. Entonces lo que tendría es esto. Tendría esta que va hacia abajo sería R1 más W. R2 y esta fuerza F que es 60 raíz de 3 newtons. Adicional a esto yo noto que mi R2 con la horizontal forma 30, o sea, si acá sale la horizontal, esto sería 30, de manera que este ángulo que aparece acá sería 60.
Y si es 60, quiere decir que esto es 90 y esto sería 30 grados. Bien, a 30 sabemos que se opone K, a 60 se opone raíz de 3K y la hipotenusa toma el valor de 2K. Bien, vamos entonces. Dice, si 60 es raíz de 3 newton igual raíz de 3K, entonces K tendría que ser igual a 60 newtons. ¿Por qué? Porque raíz de 3 con raíz de 3 se iría. Bien, entonces R2, que está aquí, sería 2 por K, es decir, 120 newton, 2 por 60. Y K, que es 60 newtons, tendría que ser igual a R1 más B doble. R1 más B doble, donde R1 es el valor que no sabemos porque B doble sí me lo están dando, que es 480 newtons. Bien, entonces R1, despejándolo, haría que este 480 se vaya para el otro lado, para allá. Y que me quedaría 60 menos 480 newtons. Eso haría menos 420 newtons. Eso haría que fuese mi R. Profe, pero el valor es negativo. Correcto, entonces quiere decir que ese R1 no va hacia abajo, sino está hacia arriba. Este es el verdadero entonces R1. Muy bien, ese sería el verdadero 1. El signo lo que hace es corregirme el sentido. Muy bien, entonces quitaríamos este R1. Así estaría entonces en el sentido correcto, ¿sí?, de mi reacción 1. Mi reacción 1 entonces sería hacia arriba. Y el valor, si es correcto, tendría que ser 420 newtons. Muy bien, ya está R1, ya está R2. Bien. Y finalmente tenemos aquí una con rozamiento. Determina el valor de la fuerza F para que se pueda elevar el bloque 600 newtons sobre el plano inclinado con un mu, es decir, un coeficiente de rozamiento de 0,4 con velocidad constante. Al decir velocidad constante quiere decir que nos está hablando de que está en equilibrio. En equilibrio. Muy bien. Entonces, si está en equilibrio, quiere decir que esta fuerza con esta fuerza de rozamiento tendrían que ser iguales. Esa fuerza F con esta fuerza de rozamiento tienen que ser iguales. Y nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu multiplicado por la normal del piso, ¿no?, o de la superficie. Muy bien. El mu ya lo tengo. Es 0,4. Lo que tendríamos que hallar es la normal. Bien. ¿Qué notamos? Bien, que así como existe un peso, también existe una reacción. Muy bien. Así como existe un peso, también existe una reacción o la normal del piso. Pero me dice que el bloque es de 600 newtons. Entonces, si nosotros sabemos que hay equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0, quiere decir que la normal del piso tiene que ser igual al peso, que en este caso es 600 newtons. 600 newtons. Muy bien. Entonces reemplazamos acá.
600 newtons. Muy bien. 0,4 por 600, eso me da 240 newtons. Correcto, ya tengo mi fuerza de rozamiento. Entonces también yo puedo decir que hay equilibrio en el eje X, ¿cierto? Dijimos que hay equilibrio. Entonces quiere decir que la fuerza F con la fuerza de rozamiento tiene que ser igual. La fuerza F tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. Y por dato que ya obtuvimos arriba es 240 newtons. Listo. Terminado este ejercicio. Nos vemos. Chau.